hablamos de la guerra. La expresión de la guerra es la consecuencia de un conjunto de elementos de orden teórico, doctrinario, sobre los territorios, la población y sobre el pensamiento. La paz de Westfalia determinó la concepción de la soberanía, de la democracia y de lo que es la guerra en el mundo entero. Particularmente el sionismo internacional. Y de manera precisa, Kissinger y Brzezinski, secretario de Estado norteamericano, hicieron los dos, como secretario de Estado y miembro del gobierno de los Estados Unidos, los dos de origen judío, sionista los dos, impusieron un modelo de lo que debería ser la dominación, el pensamiento. Entonces, el primer elemento de la guerra es el pensamiento. El primer elemento de la guerra tiene que ver con una concepción geopolítica. Y desde Europa se colocan en el tapete las teorías de guerra para el mundo entero. Por eso se dice, y lo dice un clásico de la guerra, como Clausewitz, y vale la pronunciación, dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. La guerra tiene una significación importante porque va a determinar las relaciones territoriales, va a determinar las concepciones ideológicas políticas y lo que se conoce hoy como los estados-nación. El concepto de Estado-nación de hoy depende de la guerra. Y la guerra es, hoy en día, derivado de esa concepción, un gran negocio. De manera que se impuso para el mundo los criterios del pensamiento y en ese sentido el primer campo de batalla es el campo del pensamiento. Y en este campo de batalla la guerra tiene un sitial de honor, un sitial preponderante. Lo cual quiere decir, obviamente, que hay otros criterios sobre lo que debe ser la guerra, no es el europeo. Están los criterios de los soviéticos, de los rusos, de Darwin, teórico de la guerra que se determina a través de las relaciones espaciales. Por ejemplo, la relación de Eurasia, de los montes del Cáucaso, la guerra que se determina con los Balcanes y la guerra por la posesión de riqueza y de territorio, particularmente hoy en día de hidrocarburos. En los últimos 100 años, la concepción de la energía, la idea del control de la energía y sobre todo de la energía petrolera ha determinado las confrontaciones bélicas planetarias. Tanto es así que la definición en Eurasia, el espacio que separa a Europa de Asia, es determinante según el tablero mundial. Esta es una obra de un polaco del cual hablé, que dice que si no se domina Asia, si no se domina Eurasia, perderíamos el control, o cuando hablo de perderíamos me refiero a los Estados Unidos, al imperio, al imperialismo, me refiero a la OTAN, el brazo de apoyo armado de Europa y de los Estados Unidos, y un escenario donde las economías emergentes del planeta, como la India y China, y principalmente China, pasarían a jugar el rol más importante. Esto se ve hoy en día con la ruta de la seda y la franja, que abarcaría un destino que es Europa, pasando por Irán hasta llegar a Italia y abarcar Europa. De la misma manera África y América Latina. Por lo tanto, la posesión territorial, el control territorial y el dominio territorial son los escenarios de guerra. Volviendo a Kissinger, Kissinger es lo más perverso que puede haber en el planeta Tierra. No tiene edad para la perversión que hay detrás de él.
Kissinger es un amante de la guerra que desarrolló en el mundo entero la vulneración de la soberanía, la autodeterminación, lo que ellos mismos hablaron, ellos mismos los vulneraron. Autodeterminación, respeto a la soberanía de los pueblos, y Kissinger es uno de los responsables de lo que pasa hoy en el Medio Oriente. Un espacio de guerra definido por el control del petróleo, definido por el control del Golfo Pérsico, por el control de Irán, de Irak, Afganistán, del Mar Caspio, del Mar Negro, del Mediterráneo y de la cuenca petrolera, de las dos cuencas petroleras más importantes después de la cuenca atlántica, la de la cuenca que está donde está Venezuela como el principal y el elemento más importante de la producción de reservas estratégicas para el planeta. El petróleo pasa a ser el elemento central porque el petróleo se convierte en la sangre que mueve la economía mundial. El petróleo es el líquido vital para mantener el aparato militar, para mantener la hegemonía mundial del imperio norteamericano y del sionismo internacional. Al cambiarse los escenarios de guerra, que es un elemento importante que hay que destacar, al cambiarse la naturaleza de los conflictos, al conquistarse por otras vías la realidad política de la Unión Soviética, del Pacto de Varsovia y de la creación de la OTAN, el destino de la guerra pasa a ser distinto. Ya no hay un enemigo visible, ya no hay ese elemento central, sino las condiciones pasan a ser otras. La guerra no es una línea recta. La guerra ha tenido distintas formas. La guerra se expresa con variantes. Particularmente en el último siglo se expresó desde el punto de vista geopolítico en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y se expresó además por la confrontación étnica. La guerra tiene expresiones con distintos elementos. En el Medio Oriente han querido vendernos la guerra como la de orientación religiosa, como de espacios de confrontación entre chiitas y sunitas. Así se vende en el Yemen, en Irán, en Irak, inclusive hasta en Libia. Y resulta que en Irán se nos hace ver que es la guerra de los musulmanes persas contra el resto de los árabes. Entonces, estas variantes son importantes que se conozcan porque este elemento de guerra ha cambiado. Esta concepción de la guerra ha cambiado a tal punto que después de la disolución de la guerra, de la disolución de la Unión Soviética, ya esa guerra disuasiva, esa forma dio paso a las proxy war, a esa guerra disuasiva, donde el elemento no es la Guerra Fría lo que se hablaba, porque no hay un enemigo visible a quien atacar y se crean las condiciones para el cambio hacia el terrorismo. El enemigo ahora es el terrorismo, y cualquiera que sea calificado de terrorista es visiblemente el elemento central enemigo. Entonces bastaría calificarlo a los efectos de desarrollar la guerra. Ahora veamos un poco de historia cuando se produce esa guerra. ¿Cómo son los llamados elementos falsos positivos? Fake news, falsas banderas, como se conocen hoy, que dan pie a la guerra. Un ejemplo fue de este cambio de guerra, fue los misiles en la década, a principios de los 60, en Cuba. El término de la Guerra Fría entre dos polos de poder hegemónicos mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Este cambio de elemento de guerra fue determinante porque fue la salida que encontró la Unión de Cuba y la URSS, los soviéticos de aquel momento, para contraponer la medida a una posible invasión del territorio cubano.
Pese a eso dejaron Guantánamo, que es un territorio de los Estados Unidos en la isla de Cuba. Entonces, lo de Playa Girón, la invasión a Playa Girón, lo de Bahía de Cochino, además de, en 1964, la invasión a la República Dominicana, y además, un poco más adelante, el acorazado Tonquín en Vietnam, en el mar de Vietnam, creó la falsa bandera y creó las condiciones para la invasión, para justificar una gran mentira, la convirtieron en una verdad y justificaron la intervención en Vietnam. A todas luces, estos inventos, estas escaramuzas, estos artificios que produjeron, diciéndolo en lenguaje coloquial criollo, de nuestros barrios, les salió el tiro por la culata. Salieron con el rabo entre las piernas en Cuba y en Vietnam. La derrota de Vietnam significó una aplastante derrota de la doctrina militar norteamericana. La derrota de la intervención directa con tropas estadounidenses. Más de 60.000 muertos llegaron a los Estados Unidos. Más de 60.000 muertos producto de una guerra injustificable, la guerra para impedir la unificación territorial. Lo hicieron en Corea en 1948 y lo trataron de hacer en Vietnam para que no se unificara el sur y el norte. Pero gracias a la guerra del pueblo, gracias a la concepción de la guerra popular prolongada, gracias a la guerra, la participación de las armas populares, ¿verdad?, en una nueva doctrina de guerra donde se tomó la experiencia de Fabricio Heredia, venezolano, que diseñó una estrategia de guerra llamada la guerra del pueblo, fue aplicada en Vietnam. Esto es bueno decirlo para que se conozca como parte de la doctrina militar mundial. Esta guerra en un país con 400 años de experiencia, repeliendo un país pequeño, repeliendo al enemigo, a los chinos primero, a los franceses, donde derrotan al imperio francés en la batalla de Dien Bien Phu, y un hombre de 1,5 metros, el general von Guyenyak, el general Yak, derrota al imperio norteamericano, la más poderosa maquinaria industrial militar del planeta. Derrota no nada más en el terreno de la guerra, sino derrota la concepción doctrinaria norteamericana al concebir la guerra de todo el pueblo. Esto crea las condiciones para una nueva concepción de la guerra. Esa concepción da paso, gracias a la disolución de la Unión Soviética, a nuevas expresiones geopolíticas en Europa con el Pacto de Varsovia. Da pie a que se desarrollen en los Balcanes un control territorial con la idea de meter desde el Golfo Pérsico, bien lejos de Europa, con la idea de controlar el Mar Negro, con la idea de controlar a través de Turquía lo que está pasando en Siria hoy, tener el dominio para el control de los hidrocarburos desde el Mar Caspio y desde el Golfo Pérsico para pasarlo a Europa y tratar de minimizar el tiempo para proveer a los Estados Unidos de hidrocarburos, de petróleo, para tratar de tener los tubos llenos de gas y los oleoductos en Europa y con ello fortalecer esa concepción de energía, de política energética, petrolera, de lo que significa el control territorial de vastos territorios en Europa y particularmente del control que ejercen los Estados Unidos en todo el planeta. Esta concepción del mundo fue derrotada y la guerra petrolera tiene un centro de decisiones planetarias después de estos acontecimientos. Pasa por Venezuela. Venezuela es el centro de las grandes decisiones planetarias y particularmente porque tiene eso de lo cual hablé, que es la sangre que mueve la economía mundial, que se llama petróleo.
hablamos de la guerra y necesariamente hablamos de petróleo. La guerra no se expresa necesariamente con misiles, con cañones, con muertos y heridos. La guerra petrolera se la ganamos al imperio norteamericano, al grupo Vanguard, a la Creole, a la Móvil, estoy hablando de la Creole antigua, ¿no? Se la ganamos a la British Petroleum, se la ganamos a las grandes corporaciones y los carteles petroleros que controlan la energía planetaria, controlan el gas y el petróleo. Esto es importante decirlo para que se pueda entender la concepción de la guerra hoy y la importancia que tiene en Venezuela estos detalles. Nosotros le ganamos la guerra sin un tiro, usamos el petróleo como arma de guerra. Hugo Chávez unificó los países exportadores de petróleo, que estaba muerto. Subió de $7 a más de 100 el barril petrolero. Creó las bandas para el control de la producción y los precios. Y aseguró el bienestar petrolero para el pueblo venezolano. 3 millones de viviendas, las misiones, salud, petróleo por medicina, petróleo por médico, petróleo por educación. No hay nada en este país, nada, lo que uno lleva puesto, las calles, los vehículos, los objetos, todos están asignados por el petróleo en Venezuela. Y el petróleo forma parte de una estructura planetaria que dio lugar a un hecho contra la hegemonía norteamericana. Después de la disolución de la Unión Soviética, todo el mundo parecía perdido, el socialismo estaba escondido. Hugo Chávez rescata el petróleo y rescata además una propuesta, que es la propuesta del socialismo bolivariano del siglo XXI. Baja a Cristo y lo pone en el barrio, baja a Bolívar del caballo, de las estatuas de bronce, y lo hace visible en las calles. La doctrina bolivariana se convierte en el fundamento doctrinario más importante. La guerra social de Bolívar se convierte en la estrategia fundamental. Ante eso, ¿qué hace el imperialismo norteamericano? Ante eso, el imperialismo inventó la guerra multidimensional y de amplio espectro. Inventó nuevas formas de aplicación de la guerra, entre ellas la guerra económica. Esto trajo como consecuencia una nueva doctrina militar bolivariana de carácter defensivo para oponerse a la guerra ofensiva de ataque norteamericana. La guerra del sionismo internacional, la guerra del petróleo, la guerra del aparato industrial militar que necesita guerras para poderse mantener. Esta guerra de hoy está asignada por estos signos y aquí se han estrellado. Aquí se estrellaron porque aquí se aplicó ante la guerra difusa la estrategia de ataque por otros medios, que ya no es el elemento armado. El ataque es crear las condiciones, son una cantidad de teorías de guerra, de doctrina militar que ha sido aplicada en este pueblo. Y el pueblo venezolano hizo suya la guerra popular de resistencia. Es una concepción nuestra de doctrina, es defensiva y nos preparamos para resistir los embates. ¿Cuáles son los embates? El ataque a nuestra principal industria, el petróleo, los petroespías, el ataque interno. Por eso hay un ministro que manejaba la industria petrolera y la política petrolera preso. Por eso la corrupción fue el elemento central en la industria petrolera, el ataque a Citgo, el ataque a la renta. Y esto es bueno que se conozca, un ejercicio hecho por nosotros de economía, de econometría. Es el equivalente a decir que usted gana hoy 10 bolívares y de la noche a la mañana, es decir, mañana usted va a ganar un bolívar. Eso le está pasando a Venezuela. Venezuela perdió más del 90% del ingreso petrolero con que mantenía este pueblo. Y este es un pueblo signado por una cultura petrolera, de la cual habló Rodolfo Quintero, de la cual habló Salvador de la Plaza. Las multinacionales Wall Street convirtieron esta dimensión de la guerra en espacio
donde la dimensión no es nada más en el campo sociológico, en el campo de las armas, sino que se expresa en frontera, en el plano geoestratégico, la proxy war. Preparar un país como Colombia, preparar los escenarios para el ataque, la tenaza contra Venezuela, el cerco por el Caribe. Venezuela limita con República Dominicana, limita con los Estados Unidos, limita con Francia, limita con Inglaterra, y por el sur, ese es por el norte, y por el sur limita con Brasil y con Colombia. Y desde Colombia se utiliza el escenario de invasión interna, de adentrar en nuestro espacio territorial paramilitares, fuerzas hostiles, bandas criminales, para afianzar el control del territorio y para desarrollar iniciativas que en un momento determinado sirvan como ejemplo. Está la operación Gedeón, que es la parte de la privatización de la guerra. Empresas, corporaciones internacionales especializadas en el ámbito bélico para atacar la economía, para atacar los elementos sociales y para atacar el orden constitucional. Venezuela tiene un presidente que se llama Nicolás Maduro, no hay otro. Entonces, aquellos que pedían guerra están sufriendo las penurias que sufrió el pueblo pobre. Y nosotros, en medio de estas condiciones especiales, hemos lanzado la estrategia de la resistencia. Esto se resume en una sola palabra para concluir, que se llama la resiliencia. Es la manera como el pueblo resiste y se recupera. Y pronto esta respuesta de inflación, de la moneda hecha añico, de hostilidad en todos los terrenos, pronto tendrá una gran recuperación. Es importante las elecciones en medio de este ambiente de guerra, es importante la participación protagónica, es importante legitimar el proceso bolivariano revolucionario con el pensamiento de mi general Simón Bolívar, expresado desde el punto de vista geoestratégico, expresado en el Caribe, en Panamá, en el discurso de Angostura, la felicidad posible. Los indicadores no son el Producto Interno Bruto, no son los macroindicadores, es la felicidad social. Lo que más produzca felicidad social es determinante. Y nosotros en esta guerra no hay combate. Aquí en Venezuela no pasa lo que pasaría en Ucrania, lo que pasaría en el Medio Oriente, o lo que pasaría en los Balcanes o en el Cáucaso. Aquí nos queremos, aquí nos amamos. Aquí un andino, un llanero, un caraqueño, un oriental o un guayanés se quiere, y el país es uno solo. Aquí no hay etnia, ahí hay unificación de un cuerpo colegiado que se define como cuerpo en la defensa territorial, la corresponsabilidad para la defensa de la soberanía del territorio, y eso no lo entienden. Por eso no han podido derrotar, porque nosotros una doctrina que refleja nuestra semblanza vernácula. Por eso hay tanto miliciano, por eso la milicia es un nuevo componente de la Fuerza Armada Nacional. Por eso el pueblo en armas, a través de la milicia, del cuerpo de combatientes, de la inteligencia social, de esta guerra social que habló Bolívar, de la cual nos hemos hecho fundamento doctrinario, los principios establecidos por la doctrina bolivariana, para llegar a contener toda hostilidad. El tiro le salió por la culata, y con ello concluyo.